Es muy dulce, Señor, estar en tu presencia en esta mañana. Gracias por ese privilegio. Señor, hemos venido con algunos con heridas que todavía no sanan, pero hazles recordar que todavía hay bálsamo engalado. Amén. Pon un beso en nuestras frentes, Señor. Estamos cansados. Abrázanos. Amén. Y haznos recordar que tú eres especialista en realizar cosas imposibles. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, feliz sábado para todos. Amén. Amén. Estamos una vez más en la casa de Dios, listos para, continuando ya adorando, celebrando con nuestro Dios y estamos ya hemos entrado en el pleno verano, porque por el que no lo haya sentido todavía, lo estamos sintiendo, pero estamos en tiempo interesante. No solamente en nuestra iglesia, en el mundo entero, en nuestra iglesia a través del mundo. Durante las próximas semanas, no se sorprendan, vamos a tal vez tener algunas visitantes, adventistas de diferentes lugares que están viajando a los Estados Unidos para venir al Congreso Mundial que comienza este jueves. Y pues algunos sabemos que pasarán por Orlando, pasarán por Florida, pasarán por la iglesia de Forest City y estarán adorando con nosotros. Es una de esas épocas interesantes. Yo le titulé a mi mensaje de esta mañana. Le voy a decir el título, pero yo creo que vamos a orar primero. A ver, oramos primero y después le digo el título. Ok, para que se despierten. Ok, vamos a orar rapidito. Querido Padre, simplemente en esta hora, al hablar una vez más contigo delante de tu presencia, queremos implorar que tu Santo Espíritu tome el control de este momento. Que nos hable, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo sobrevivir el verano del 2015? ¿Cómo sobrevivir el verano del 2015? Y no estamos hablando de calor de temperatura solamente. De eso ya estamos acostumbrados. Muchos de nosotros tal vez llevamos muchos años en este estado, estamos acostumbrados al calor. Algunos venimos de países que hacen más calor que aquí todavía. ¿Y cómo sobrevivir el verano 2015? Es sobrevivir otros asuntos más allá de simplemente la temperatura. A mí me llama la atención y yo observo cosas así media fuera de lo común. Y una de las cosas que yo he observado es que usualmente, no sé si es casualidad,
las mayores noticias del año suceden durante el tiempo del verano, como que nosotros nos recogemos durante el año, durante ciertas épocas, y durante el verano suceden varias cosas o diferentes eventos. Pero la realidad es que últimamente, si yo fuera a basar mi mensaje en sucesos actuales, tendría que buscar entre diferentes sucesos. La semana pasada, el sábado pasado, justamente aquí en la iglesia oramos por la tragedia que sucedió en la iglesia allá en South Carolina, con los miembros que estaban orando y su pastor. Ayer fue el funeral, el servicio fúnebre para el pastor de esta iglesia. Hay mucho que se está diciendo desde antier, el pasado jueves. Ustedes saben, hay un tema presente después de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Un tema que las iglesias cristianas tendrán que enfrentar realidades de alguna manera u otra. Especialmente nosotros los pastores de alguna manera. Además, en el contexto, internamente, en el contexto de nuestra denominación adventista, independientemente de su posición o de nuestra opinión personal, una vez se tome la decisión en cuanto al rol de la mujer en el ministerio, el próximo martes 7 de julio, va a ser el día que se va a llevar ese tema a la votación de los delegados en San Antonio. Habrá un grupo satisfecho y habrá un grupo que no. Podemos decir desde ya, para que nadie se sorprenda el día 7 en la tarde cuando escuche la noticia, habrá un grupo que dirá que Dios está dirigiendo su iglesia. Los que vean que se decidió lo que ellos opinaban. Y habrá un grupo que dirá que la iglesia se ha echado a perder si no se vota por lo que ellos opinaban. Así que hay varios eventos, sucesos simultáneamente, y tal vez tristemente todos estos temas nos confunden, algunos nos amenazan o nos separan de alguna manera. Yo quisiera hoy mirar algunas maneras para sobrevivir los cambios, los retos, las tragedias que estamos enfrentando cada día más en esta época. Y cuando yo estuve pensando en estos eventos, y cuando estuve pensando en el tema de hoy, en este concepto de mirar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, inicialmente tenía un sentir de algo único, de exclusividad, de que justamente a nosotros, a esta generación, en este tiempo, nos está tocando enfrentar todas estas cosas. Pero la realidad es que después me puse a pensar y me pregunto cuántos pastores se habrán parado en un púlpito en algún momento para predicar mensajes de lo que ellos pensaban era único y nunca visto antes en su tiempo. La realidad es que no hay nada nuevo debajo del sol. El jueves, la Corte Suprema tomó una decisión. En el 1973, la decisión era en cuanto al aborto, Roe versus Wade. Y también hubo shock. Y también fue un reto hasta el día de hoy. Nuestra iglesia ha pasado por decisiones, ha tenido que ir cambiando en algunas maneras, tomando decisiones. No es la primera vez. Tal vez miramos los sucesos que pasaron en esa iglesia la semana pasada y como iglesia adorando nos hace sentir un poco inseguros. Pero si pensamos el 11 de septiembre del año 2001, no es la primera vez que se nos hace sentir inseguros. Así que la realidad es que aunque estos sucesos son diferentes, parecen nuevos, es parte del contexto de vivir en este mundo. Es parte del contexto de la humanidad, de tener que sobrevivir. ¿Y cómo nosotros sobrevivimos este verano de 2015 con todos estos asuntos? Hay tres elementos que yo quiero mirar para enfrentar lo que está por delante o lo que está sucediendo. Número uno, tenemos la oportunidad
de que Dios resplandezca a través de nosotros. El tema del Congreso Mundial de este año está basado en Isaías 61, levántate y resplandece. Y le voy a leer algo que interesantemente dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Y dice Pablo desde el versículo 1 del capítulo 6, dice desde el versículo 2, de en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La primera oportunidad que tenemos como pueblo de Dios es resplandecer a través de cualquier tiniebla, a través de cualquier situación. Es resplandecer. Y ahora, yo mencioné algunos de los temas que están sucediendo a la misma vez, y tal vez tengo un poco de temor de entrar en detalles de cualquiera de ellos. Cada uno de ellos genera su propio punto de vista, opiniones tal vez. Pero la realidad es que nosotros podemos buscar el elemento común de cómo Cristo enfrentaría esa situación y cómo Jesús dictaría su comportamiento. La primera regla, la ley del cielo, es la ley de ¿qué? La ley del amor. La ley del amor. Yo creo que independientemente del shock y la inseguridad que nos pueda causar 9 asesinatos injustos en una iglesia, ya escuchamos noticias de cuando consiguieron a la persona responsable, lo llevaron inicialmente dentro de un juez. Uno de los familiares que estuvo presente le dijo: yo te perdono. ¿Cómo expresar el amor de Jesús y aplicar la ley del cielo en cualquiera de estos retos? Cuando enfrentamos el reto de lo que se decidió el jueves en la Corte Suprema, ¿y será que es nuestro trabajo debatir o atacar o simplemente extender amor? Nosotros a veces nos confundimos y tenemos cierta confusión. Amar a alguien, independientemente de que su comportamiento esté bien o esté completamente incorrecto, no quiere decir que usted justifica los actos del individuo. Y a veces nos detenemos de expresar amor con temor de que la persona vaya a asumir que yo estoy apoyando sus decisiones. Y eso se aprende desde el hogar, desde pequeño. Los niños lo aprenden de los padres. Porque mientras la esposa llega un poco más tarde a la casa, el esposo llegó más temprano, recogió las cartas y en las cartas encontró el estado de cuenta de la tarjeta de crédito.
y se entera de algunos logros que su esposa ha hecho que él no sabía. En inglés se le dice the silent treatment. Entonces se pasan 2 días en la casa sin hablarse. Y todas las expresiones de amor entre el esposo, ese esposo y esa esposa son suspendidas por un periodo de tiempo que parezca suficiente para expresar el desacuerdo de tal esposo por sus actos. Y nuestros hijos ven que mi papá no le hablo a mi mamá hace 3 días porque gastó $200 que no sabía. Cuando usted no está de acuerdo, le enseñamos, entonces, con el comportamiento de un individuo, usted le corta expresión de amor y lo hace sufrir para que aprenda. Cuando del púlpito se dicen estos conceptos, antes de que el pastor termine de decir la frase, ya nosotros estamos terminando. Es como en el salón de clase cuando el maestro está haciendo el repaso para el examen y el maestro está diciendo, cubriendo el material y los estudiantes están saltando, gritando las respuestas. ¿Y cómo es que algunos entonces no pasan el examen? Porque en el momento de la verdad, no todo lo que estamos diciendo lo tenemos marcado en nuestros corazones. Así que como les digo, tal vez es un poco peligroso entrar en todos los detalles, pero la realidad es que la ley del cielo es la ley del amor. Y déjeme decirle algo. Si hay alguien que usted quiere impactar su vida y ser un vehículo a través de quien Dios le muestre necesidad de cambio a ese individuo, es imposible hacerlo sin una plataforma de una relación de cariño y aceptación y amor. ¿Ok? Bueno, mencionamos también el reto de, independientemente de lo que se decida, cuando se toma una decisión en Texas el 7 de julio, y si la decisión no es la que tú esperas o en la que tú opinas que es correcta, es como cuando hay elecciones y tu candidato, si tú votas, tu candidato es electo, el pueblo ha hablado. Pero si tu candidato pierde, se robaron las elecciones. ¿Será eso lo que va a pasar en la iglesia adventista después del 7 de julio? Si tu opinión es votada, en Texas se hizo la voluntad de Dios. Pero si tu opinión no es votada, en Texas hubo política y institucional y la voz de Dios no se escuchó. ¿Cómo vamos nosotros a brillar en medio de todos estos retos, de todos estos asuntos? ¿Cómo conducirnos en el verano del 2015 y tal vez todavía lo que falte por venir en todos estos elementos? El primer elemento que estuvimos mirando es resplandecer. Resplandecer con el amor de Jesús independientemente de mi sentir o de mis opiniones. Hay un segundo elemento que yo quisiera que miremos. En el libro de Hebreos, ustedes conocen muy bien, pero me gustaría que hagamos un recorrido una vez más por el libro de Hebreos capítulo 11. Porque el segundo elemento es cómo. Hay un tercer elemento que cuando lleguemos usted va a entender que va a resolver todo el asunto. Pero hasta poder llegar ahí, ¿cómo me comporto? La palabra de Dios, mirando hacia atrás y entendiendo que los retos que nosotros tenemos hoy no son tan nuevos como pensábamos. Entonces hay un precedente de cómo nos podemos comportar. Y nos dice que nos podemos conducir simplemente o maravillosamente por la fe. Por la fe Abel obedeció a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, que es una vida sometida a Dios a ciegas, es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros podríamos emitir opiniones de todos los elementos controversiales que están sucediendo a nuestro alrededor, y esa es el peor, tal vez, de las opciones. O eso es lo que muy rápidamente puede echar a perder un estudio bíblico. Cuando nos distraemos en las opiniones, en la propia experiencia. La palabra de Dios dice que simplemente por la fe y por lo que ya ha sucedido, por lo que ya está escrito. Y sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, ¿cómo es? Galardonador, diga eso 5 veces, de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En otras palabras, por la fe Noé se atrevió a tomar decisiones para él y para su casa que eran completamente inaceptables y ridiculizadas en la sociedad actual donde él vivía. No tenía fundamento científico ni psicológico lo que Moisés estaba decidiendo hacer. Noé. ¿Dónde saca Moisés? Bueno, Moisés también hizo su loquera. Noé, gracias. Lo que Noé estaba decidiendo hacer, no, lo hizo por fe, lo hizo por la dirección de Dios. Y yo me pregunto, a pesar de que Noé no era un hombre perfecto, nosotros sabemos que literalmente cometió loqueras. Tenemos nosotros visión tan clara espiritualmente de tomar decisiones, de hacer cosas por la dirección de Dios, completamente en contra de todo lo que se dice y lo que se hace a nuestro alrededor. Y sigue diciendo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo sobrevivimos en tiempos inseguros como este? En el segundo elemento de la fe, viviendo por fe, haciendo la voluntad de Dios independientemente a mi alrededor, confiando en el que me haga las promesas, o el único que me está haciendo las promesas. Versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta gente vivía por la fe, porque sus raíces
no estaban enredadas en elementos de esta vida o de este mundo. Ahí podríamos mirar también los choques culturales. El tiempo no me da para hablarle a nuestro amigo Donald Trump y su loquera. Pero dice que ellos no vivían ofendidos porque su patria era otra. Y sigue diciendo, por la fe, versículo 29, pasaron el mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dice que Rahab no murió como los demás en Jericó. ¿Por qué? Porque recibió los espías porque tenía ¿qué? Fe. Es decir, tenía paz, pero dice por la fe Rahab, una prostituta que tenía fe en Dios. Porque la fe y el efecto de la fe no depende de quién la tiene, sino en quién se tiene. Y hablando de patrones de este mundo, las estadísticas dirían, las estadísticas eclesiásticas dirían que esa mujer prostituta no oía la voz de Dios, no oía, cualquiera diría que estaba más perdida que un GPS sin batería. Pero la realidad es que en medio del contexto y la lucha de la vida de Rahab, su corazón todavía escuchaba la voz de Dios. Y ella actuó también por la fe. Y sigue diciendo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. En otras palabras, no recibieron su recompensa para Dios todavía, para Dios dar oportunidad a que nosotros la recibamos también con ellos. Entonces, ¿cómo nosotros deshonrar el legado de estos hijos e hijas de Dios? ¿Cómo nosotros deshonrar el legado de Jesús, que los llenó sus corazones de fe y llena los nuestros con la misma fe que tenían ellos? El mismo corazón lleno de fe que tenía Abraham o que tenía Noé, la misma fe es la que Dios utiliza para llenar el tuyo. Y la misma oportunidad que tenía Rahab es la que hoy día tiene cualquier pecador. Así que en este tiempo, para sobrevivir el verano del 2015, número 1, necesitamos enfrentar cualquier cosa y resplandecer para Dios. Número 2, vivir por fe.
entendiendo que se tomen las decisiones que se tomen a nuestro alrededor, Dios no nos va a abandonar. Entendiendo que mientras nosotros pongamos a Dios en primer lugar y lo que Él nos ha dicho, de alguna manera no habrá hombre que podrá cometer injusticia con los hijos de Dios. Porque nosotros no dependemos de justicia de hombres, sino de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es una justicia de penalidad. Por eso Pablo y todas estas personas estaban más que dispuestos a aceptar las mediocres penalidades de los hombres. La justicia de Dios no se basa en extender penalidad, se basa en justificar y restaurar. Nosotros no dependemos de la justicia de 9 jueces en una Corte Suprema. Nosotros no dependemos de la justicia de la opinión de alguna sociedad. Ni dependemos tampoco de las injusticias que alguien que se atreva a quitarle la vida a hijos de Dios en un momento de adoración. Nuestra justicia, de la cual dependemos, es perfecta. Y en su momento hará gran justicia sobre la tierra. ¿Cómo sobrevivimos todos estos elementos navegando por todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Y quién sabe lo que va a pasar. El segundo elemento, viviendo por fe. Y el tercer elemento, tal vez lo más importante, no sé. Usted puede decir, pastor, ¿cómo va a haber algo más importante que la fe? Bueno, el tercer elemento viene también por fe. El que no podemos olvidar. El más importante. Dice Mateo capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y seguirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. No permita que su amor por los hijos de Dios se enfríe por el repudio que usted tenga por el pecado. La maldad nunca puede ser el agente que quite de mi corazón el amor de Dios. Mateo 24, de nuevo, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros sobrevivimos no por lo que está pasando, sino por lo que viene. Alguna gente dice, pastor, ya no se predica tanto de la segunda venida de Jesús en la iglesia. Yo creo que yo sé por qué. Porque estamos tan ocupados dialogando y debatiendo los conceptos y los retos del diario vivir del cristianismo que se nos olvida hablar de cómo terminar la historia. Respire profundo. Lo que yo voy a leer ahora, lo que voy a decir, es parte de su DNA. Usted lo conoce, lo ha escuchado. Es uno de los fundamentos de la iglesia adventista del séptimo día. Es música a nuestros oídos. Trae paz al corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así termina la historia. Gloria a Dios. Así podemos sobrevivir.
Así podemos sobrevivir el verano del 2015, el otoño, el año entero y lo que venga. Porque brillamos para nuestro Dios, brillamos viviendo por fe y vivimos por fe porque sabemos que ninguna decisión de los hombres es lo que va a traer, lo que va a destruir o terminar este mundo o definir el fin de la historia. Que ningún suceso en este mundo generado o por los hombres o por Satanás va a causar el fin de la historia. Que el fin de la historia ya está sellado y viene de Dios. Amén. Y ciertamente Jesús volverá. Amén. Y con eso sobrevivimos. Y estamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Y no nos desesperamos. Hace unos años yo escuché una historia interesante de, no sé si yo la he contado aquí, a lo mejor la conté unos años atrás, pero como la membresía de Forest City, sí, como el recycle, se recicla cada cierto tiempo. Y las mentes también, algunas se reciclan, otras están en stand-by. Estamos en stand-by. Bueno, una simple historia de un niño que le gustaban los comic books, los libros de caricaturas. Y su papá le compraba cada cierto tiempo su librito, su revista de caricatura, y él se acostaba en la noche a leer la historia de esos superhéroes. Y muchas veces, como le pasa a los padres, como me pasó a mí anoche, el padre tiene que ir a la habitación y decirle que se duerman ya. Y entonces, una noche, el padre un día le había comprado una caricatura al niño. Y tarde en la noche ve que su luz, la luz del cuarto está encendida. Y él está leyendo todavía. Así que va a la habitación y dice, mira, ya es hora de dormir, es tarde. Tienes que guardar la revista y acostarte a dormir. El papá se va. Al rato, escucha ahora la voz del niño diciendo, gritando, con firmeza, si tú supieras lo que yo sé. Y él escuchó esa voz, parecía un hombre, vio que era su hijo. Y seguía diciendo, si tú supieras lo que yo sé, si tú supieras lo que yo sé. Y el padre corrió a ver quién estaba con el niño en la habitación, llegó y estaba solo con su revista. Y entonces el papá le preguntó, ¿por qué el niño seguía repitiendo, si tú supieras lo que yo sé? Sucede que, como en toda buena revista de caricatura, alrededor del medio de la historia, el villano o el malo, como decimos nosotros, comenzó a causarle sufrimiento y a herir al superhéroe. Y el niño se desesperó. Pero ya por su experiencia de cómo leer la caricatura, y era tarde, papá quería que él se acostara a dormir, él tomó una decisión. Él saltó la historia y se fue a la última página. Y leyó cómo el superhéroe regresaba victorioso y echaba fuera al enemigo. Y entonces volvió a la página del medio y ahora le decía, ay, si tú supieras lo que yo sé, lo que te espera. Estaba celebrando. No importa lo que se decida en este país, no importa la próxima noticia de asombro de CNN o de Fox, si usted quiere hacerse ese daño. That was for you, I'm kidding, bro. No importa dónde usted la vea. No importa lo que usted escuche. Si usted supiera lo que yo sé que usted lo sabe, que al final, nuestro superhéroe va a regresar por nosotros. Y nuestras vidas no van a estar definidas por lo que pasa en este mundo. Nuestras vidas van a estar definidas por lo que está pasando en el cielo. Nuestro protector no son jueces de este mundo. Es un intercesor
en un santuario hermoso que está en el cielo. Si tú supieras lo que yo sé, tú sabrías que no te tienes que desesperar, porque todo está bajo control. Tú sabrías que la historia tiene mejor fin de lo que parece. Si tú supieras lo que yo sé, tú sabrías que simplemente tú puedes saltar adelante. Más allá de los sufrimientos que describe Pablo en Corintios, más allá de los retos para vivir por fe de Hebreos, yo quiero que tú sepas lo que yo sé. Que si tú te estás durmiendo en la noche con el corazón roto o cansado, tú puedes saltar al final de la historia. Y en Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Tú sabes lo que yo sé, y tú sabes cómo sobrevivir en una sociedad confusa, en tiempos inciertos y confusos. Vivimos por fe, confiamos no en lo que sucede, sino en lo que va a suceder. Y sabemos que muy pronto, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, si hacemos nuestra obra, si cumplimos con nuestra misión, Jesús volverá. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, es necesario tal vez regresar a los elementos básicos de nuestra fe. Más allá de la profundidad teológica de nuestros debates, de nuestras opiniones, más allá, Señor, de los temores que nos pueden causar los sucesos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar que nosotros vivimos por fe, confiando en un Dios que nunca nos ha fallado. Ayúdanos, Señor, a brillar por ti en este mundo. A aprovechar esta oportunidad de cuando el mundo se va oscureciendo, nosotros podamos ser lámpara en la oscuridad.
Levántanos, Señor, para resplandecer. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a nunca olvidar y a tener con claridad presente en nuestras mentes que todavía esperamos la venida de nuestro Salvador. Que todavía lo que dice Apocalipsis sí se va a cumplir. Que todavía un día, oh Dios, con el sonido de la gran trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos levantados en el aire con ellos para estar contigo en el cielo, oh Dios. Ayúdanos a recordar que ya el fin de todo esto se ha definido y hay victoria. Permite, oh Dios, que nuestros corazones no desmayen. Que los sucesos no dicten nuestro espíritu de fe. Que a veces nuestra condición espiritual o nuestras caídas no nos roben de nuestro gozo de saber que somos ciudadanos del cielo. Oh Dios, recuérdale a tu iglesia, tanto aquí como alrededor del mundo, tanto en esta experiencia de adoración como en la que se tendrán miles de personas en San Antonio, Texas. Recuérdale a tu iglesia, oh Dios, que estamos aquí para sobre todas las cosas proclamar como sea necesario, con las herramientas disponibles y necesarias, proclamar que Cristo pronto volverá. Gracias, Señor, por alentar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.